Buenos días, sean todos bienvenidos a Multimedia 24. Mi nombre es Dulce Alvarado, alumna de la especialidad de Logística, y el día de hoy vamos a hablar con el doctor Arturo Mora Olivo. Buenos días, doctor. ¿Podría comenzar por explicarnos quién es usted y a qué se dedica? Sí, claro. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación al CBT 24. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en este plantel. Bueno, yo soy biólogo de profesión, estudié mi carrera de Tampico y me dedico dentro de la biología a estudiar las plantas, es decir, soy botánico. Tengo una maestría en ciencias agrícolas y después hice un doctorado también en ciencias biológicas, y mi labor principal es en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como investigador en el Instituto de Ecología Aplicada y como profesor en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. ¿Podría empezar a explicarnos qué es la botánica y cuál es su importancia? Bueno, pues la botánica es el estudio de las plantas. ¿Qué son las plantas? Todos aquellos individuos que tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis, es decir, que tienen ese pigmento llamado clorofila. Tiene varias características. Una de las principales es precisamente la coloración verde que le da la clorofila. Otra característica de las plantas es de que no se pueden desplazar de un lugar a otro, a diferencia de los animales, y sus células son distintas también porque tienen una pared celular que no tienen las células animales. Entonces, las plantas son de muchos tipos y hay una gran diversidad para todas las plantas. Y acerca de las plantas nativas, ¿qué nos podría mencionar? Bueno, es una pregunta importante e interesante porque ¿quién no conoce las plantas? Todos conocemos las plantas, pero a nuestro alrededor vemos tanto plantas nativas como las que no son nativas. Las que no son nativas son las que son introducidas de otro lugar. Hablando de México, por ejemplo, pues nosotros tenemos plantas nativas como el maíz, aunque es cultivada, pues ya está domesticado, pero es de aquí. Tenemos una planta nativa silvestre como el mezquite o el ébano, pero por ejemplo tenemos plantas introducidas como los plátanos no son de aquí. Tenemos plantas nativas como la papaya, pero tenemos la sandía que no es de aquí. Entonces, las plantas nativas son mejores para mi gusto que las introducidas, porque resulta que algunas introducidas se pueden convertir en invasoras, no todas, pero algunas. ¿Y estas especies invasoras representan un riesgo para la flora nativa de Tamaulipas? Claro, sí, en todo el mundo el hombre ha llevado plantas y animales de un lugar a otro, entonces eso ha provocado un desequilibrio ecológico. Entonces hay unas plantas que son introducidas en México y no han causado problemas. Por ejemplo, la sandía no produce un problema porque no sea silvestre y no desplaza la flora nativa, pero tenemos otras, por ejemplo, que son muy agresivas y invasoras. Por ejemplo, el lim, que se ha puesto de moda, el lim, que es un árbol muy bonito, pero que ahorita ya se está reproduciendo solo y está desplazando a las plantas o a los árboles nativos, y ese es un problema. ¿Tendría un impacto negativo en la economía? Ecológicamente hay un problema grave, pero económicamente también. ¿Por qué? Porque nos hace gastar más dinero, por ejemplo, para poder controlar las plantas introducidas a veces que se convierten en malezas agresivas. El hombre tiene que gastar un chorro de lana para poder estar controlando o erradicando estas plantas. Muchas plantas africanas, por ejemplo, llegaron con los granos a los cultivos y ahora tenemos que luchar contra esas especies y cuesta mucho. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué les podría mencionar acerca de las plantas acuáticas? Bueno, a mí me encantan las plantas acuáticas. Yo soy botánico, trabajo con plantas terrestres o acuáticas, pero yo inicié mis estudios de la botánica precisamente en el agua. Yo estudié la carrera de Tampico, en la Laguna de Chairé, hice mi tesis y ahí me encantaron las plantas acuáticas porque son diferentes, hablando de su manera en la que pueden sobrevivir en un medio estresante como es el agua. Nosotros nos metemos al agua y nos salimos, pero estas plantas tienen que hacer todo su ciclo de vida dentro del agua, germinar, desarrollarse, reproducirse dentro del agua, lo cual no es fácil. Entonces tienen una adaptación muy interesante. Por ejemplo, tienen canales de aire dentro de sus tejidos para poder llevar desde el aire hasta las raíces ese aire. Y también tienen, por ejemplo, una superficie cerosa en las hojas para que a veces puedan flotar. Como estas hojas grandes que están sobre el cuerpo de agua y las ramitas están arriba, tienen una capa cerosa que les evita que se inunde.
Las flores pueden estar sumergidas y si la polinización es bajo el agua o bien pueden ser externas y atraen a los insectos también. Muy interesante. ¿Y cuál considera que son de los sitios más importantes para la flora acuática en Tamaulipas? Bueno, en todo el país tenemos sitios importantes y Tamaulipas tiene uno de ellos. Por ejemplo, toda la región de Tampico, Altamira y Madero forma parte de la cuenca baja del río Pánuco o de la subcuenca del río Guayaleca. Ahí tenemos un complejo lagunar muy grande entre el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y noreste de San Luis Potosí. Hay muchísimas lagunas de agua dulce y salobres y es una de las zonas con mayor riqueza de plantas acuáticas en el campo. ¿Cómo podríamos nosotros cuidar esta flora? Nuestra flora nativa. Bien, como les decía hace rato, tenemos plantas nativas e introducidas. Algunas introducidas como los plátanos, los mangos, pues no nos causan problemas porque no se silvestran y no se tornan invasoras. Pero hay otras que sí nos causan ese problema. Dentro de las plantas terrestres, pues ya les decía yo que el NIN es un problema que nos está causando muchos desplazamientos de flora nativa. Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, tenemos el Río Marcos y ahí tenemos árboles como los sauces, como los sabinos, pero resulta que está llegando plantas como el pirul americano, que es una planta de frutos rojos que la gente siembra en sus jardines porque está muy bonito, pero los pájaros se comen las semillas y esas semillas van a dar al río San Marcos y ahora hay una gran cantidad de pirulos americanos ahí y están desplazando esa planta. Ese es un problema. Nosotros lo que debemos hacer es, cuando nos recomiendan, oye, ¿qué plantas tenemos en nuestro jardín? Decir, ¿qué planta me vas a regalar o me quieres vender? No, pues es un hino, un pirul americano. Mejor prefiero tener una planta nativa. Lo quiero poner en un medio acuático o con humedad. Compro un sauce, un sauce o un álamo, que son muy bonitos, o un olmo. No quiero esta planta porque me va a causar problemas. Y nosotros tenemos que educar tanto a los viveros como a los insectos. Entonces, hay que usar plantas nativas. Mencionaba los viveros. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la...? Bueno, los viveros son lugares donde la gente puede ir a comprar plantas. Ellos reproducen sus plantas o las compran y las venden a las personas. Entonces, nosotros queremos plantar un árbol, por ejemplo, en esta banqueta. Yo les recomiendo que sea un árbol que no rompa las maquetas, que sea un árbol pequeño, que no tenga las raíces muy grandes. Por ejemplo, yo recomiendo un arbolito que se llama el potro, de flores amarillas muy bonita. Esa la voy a tener en el colegio, la pueden conseguir ahí. Y también pueden comprar una que se llama central. Esas son plantas nativas y los venden en los viveros. Lamentablemente todavía no todas las plantas nativas se venden en los viveros, pero tenemos que promover ese flora nativa. Sí, claro, comentarlo. ¿Y cuál considera que son los principales problemas que nosotros como personas tenemos o esas acciones que fomentamos y que pues, de alguna manera destruyen la flora nativa de aquí de Tamaulipas? Bueno, una de las cosas malas que hacemos es eso, utilizar plantas exóticas que tienen potencial invasor. Pero otra cosa que no hacemos y deberíamos hacer es plantar muchas plantas nativas. Lo que podemos hacer en nuestra casa, en nuestra escuela, porque los árboles y todas las plantas tienen una función importante: producir oxígeno y además capturan el veneno que se llama dióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero. Entre más plantas hay en el planeta, más captura de ese veneno va a suceder y más oxígeno vamos a tener. Entonces eso sería bueno. Y lamentablemente no plantamos muchas plantas, muchos árboles, y eso es algo que deberíamos estar promoviendo, no solamente aquí en Tamaulipas, sino en todo el mundo. Bueno, finalmente tendría una conclusión para nuestro público en general acerca de lo que es botánica, las plantas nativas y las plantas acuáticas. Pues sí, yo invito a toda la gente que nos está viendo que también se interese más en las plantas, que las conozca. No podemos cuidar lo que no conocemos. Entre más información tengamos de las plantas, si necesitan información, pues yo les puedo estar apoyando. Mi nombre es Arturo Mora, soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y apoyo también al Centro 24 para esta labor económica.
de alumnos. Gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia y claro que es bienvenido en el CEDIS 24 a su casa cuando usted guste. Gracias. Muchas gracias.